Muchos de nosotros hemos crecido escuchando esta declaración que Dios condena a los pecadores, que Dios condena a los pecadores, a la gente mala y la envía al infierno. Yo creo que ese es un concepto que hemos escuchado en nuestra sociedad que se ha convertido muy popular, pero en realidad es un concepto falso que conlleva, o sea, promueve una mentira. Y es probable que usted diga, pues, ¿cómo es eso? Si es lo que yo he escuchado toda mi vida y es lo que creo como verdad. Ese dicho, esa declaración que Dios condena a la gente mala, a los pecadores, a la gente malvada, es como, ¿cómo se dice? Como un fragmento de sonido que se ha sacado de la Biblia y se ha promovido como una verdad. Ahora, es probable que algunos de ustedes no sepan lo que es un fragmento de sonido. Un fragmento de sonido es cuando alguien está dando una exposición, o sea en vivo, o sea por televisión, o sea una película. Un fragmento de sonido es cuando uno saca de la exposición una oración, o un dicho, o una frase. Y esa frase se saca y se usa con frecuencia a tal grado que esa frase toma vida por sí mismo, sea verdad o sea mentira. Déjame explicarle, déjame darte una ilustración. Por ejemplo, quizás el gobernador del estado de Virginia da una charla que dura 1 hora en cuanto a lo que va a suceder en el estado en los próximos años. Y las noticias sacan de allí un fragmento de sonido y lo promueven por las noticias y dicen que él está promoviendo. Esto es lo que va a hacer el gobernador, y nosotros lo creemos como verdad. Por ejemplo, el fragmento de sonido puede ser esto: en el siguiente año los impuestos van a subir sustancialmente para todos, sin excepción. Entonces nosotros escuchamos eso en la noticia y corremos la voz. ¿Sabes lo que vi? Lo que escuché, que el gobernador va a aumentar los impuestos sustancialmente para cada persona en el estado de Virginia. Y eso es lo que escuchamos, ese fragmento de sonido es lo que escuchamos a través de la noticia. Y eso es lo que nos creemos. Ahora, vamos a suponer que tú cambias el canal y en otro canal están dando la exposición completa del gobernador. Y cuando llega a ese punto, escuchas al gobernador decir estas palabras: bajo la previa administración, los impuestos están programados para aumentar sustancialmente para todos, sin excepción. Ahora tú te das cuenta que sacaron un fragmento de sonido y lo promovieron como que si fue el dicho del gobernador, pero lo sacaron de contexto. Y cuando lo sacan de contexto, entonces nosotros lo creemos como que sí es verdad, y esa es la posición del gobernador. Así es el concepto cultural que declara, que dice: Dios envía a los pecadores al infierno, Dios condena a los pecadores. Y nos creemos ese dicho como un fragmento de sonido que ha sido sacado de contexto y lo creemos como verdad. Ahora, mira lo que dice la Biblia claramente al respecto. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Lo que el pasaje está diciendo aquí es que la recompensa, el salario del pecado,
de una persona que vive pecaminosamente, que vive pecando, y ese es su estilo de vida, es un estilo de vida pecaminoso. La Biblia dice, el pecado te va a recompensar con muerte. No es Dios que te recompensa con muerte, es el pecado que te va a recompensar con muerte. Y el pasaje dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, y lo contrario, cuando uno está conectado a Cristo, que Dios nos lo da, Dios nos da a Jesús para perdonarnos y salvarnos, y cuando nosotros aceptamos a Jesús, recibimos la vida eterna que Dios quiere darnos, para librarnos de una vida pecaminosa. Mira lo que dice Romanos 2, 6 al 8. Ahora, si uno lee el primer capítulo de Romanos, uno va a leer una larga lista del pecado que existe en el mundo. Y después aquí Pablo cambia y dice en el capítulo 2, versículo 6 al 8, dice estas palabras. Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras, es decir, perseverando en una vida buena, en una vida sana, en la vida que Él nos da a través de Jesús, los que buscan gloria, honor e inmortalidad, que Dios es el único que la puede dar. Dice, esas personas, Dios les pagará a cada uno conforme a sus obras, o sea, conforme a su estilo de vida dado por Dios. Y después dice lo siguiente, el versículo 8, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, rechazan la verdad de Dios para aferrarse a la maldad. Dios me está hablando con la verdad y yo rechazo a Dios y rechazo a su verdad y me aferro a lo mío y me aferro a la maldad. Mira lo que dice Dios aquí. Para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. Ahora tomamos esa palabra como que si Dios nos va a castigar. No, recibimos lo que nos merecemos. Es igual que si tú tienes un vecino y ese vecino te está robando y te roba hoy y te roba mañana y te roba el día siguiente y la semana que viene y se está llevando todo lo que tú tienes y tú lo sabes. Y dice, no, él merece vivir bien. Él merece tener todo lo mío. Él merece disfrutar de todo lo que se está llevando en mi casa. No está bien. Yo trabajo duro, yo sudo, yo gasto. Yo pago el precio para que él disfrute su maldad. No. Claro que no. Tú dices, no, mira, la ley dice esto. La justicia, lo que es justo es que él pague por lo que se llevó. Y aquí estamos viendo en este pasaje la justicia de Dios. Mira lo que dice Efesios 5:5, dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo, de Dios, de Cristo y de Dios. Bien sencillo, no creo que necesita mucha aclaración ahí. Ahí dice, tú puedes estar seguro de esto. El que sea avaro, el que sea idólatra, el que sea inmoral, el que sea impuro, no tendrá herencia en el reino de Dios. Está claro, ¿no? Está claro. Sabemos quién no va a estar en el reino de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 10. Dice, en cuestión de interrogatoria, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dios nos está dando en su palabra una lista de estilos de vida, de conductas que Dios dice, eso no está bien.
Eso no está bien. Y las personas que persisten viviendo de esta manera, después de conocer la verdad, ellos mismos se echan encima la condenación. Mira lo que dice lo siguiente en Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y mira lo que viene en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos bien claro lo que Dios nos está diciendo en las Escrituras. Estos pasajes nos comunican claramente que la práctica del pecado nos paga, nos recompensa con la muerte, con la destrucción de nuestra vida aquí en la tierra y la destrucción de nuestras almas. Y él dice, pero aquella persona que acepta a Jesucristo, que recibe mi regalo, mi dádiva, el que la recibe, esa persona va a disfrutar no solo de mi gracia, de mi favor y de mi poder en su vida, pero va a tener vida eterna. Y en este movimiento Dios nos muestra que Él no envía a nadie. Lo contrario, Él hace todo lo posible para que nadie sea condenado. Ahora, esta mañana quiero compartir 3 historias bíblicas que nos van a ayudar a nosotros a ver y quizás por lo menos experimentar emocionalmente, ¿no? Ver con nuestros ojos, escuchar con nuestros oídos y quizás sentir con nuestro corazón cómo Dios se siente hacia las personas que están lejos de Él, personas que no tienen relación con Dios, personas que quizás sus vidas están sumidas o cargadas en pecado. Y hasta personas que conocen de Dios y creen en Dios, pero que dudan y están faltos de fe. ¿Cómo es que Dios les responde a ellos? Sí, porque lo que me molesta a mí es cuando escucho a personas que hablan sin saber lo que la Biblia dice en verdad. Entonces, la primera historia que quiero compartir es la historia que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19, si ustedes quieren ir ahí en sus Biblias, Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10, ahí la van a encontrar. Pero en esta historia se desarrolla alrededor de un árbol. Jesús está en la ciudad de Jericó, está entrando en la ciudad de Jericó y empieza a cruzar la ciudad y la gente se percata que Jesús está en la ciudad. Jesús es una persona muy popular y al escuchar que Él estaba en la ciudad, la gente todos salieron de sus casas, de los negocios, de los trabajos, salieron a la calle de tal manera que era una gran multitud. Y en esa ciudad había un hombre judío que era rico, recaudador de impuestos, incluso era jefe de los recaudadores de impuestos. Y él también quería ver a Jesús, pero la multitud era tan grande que él no podía. Incluso él era chaparrito, era bajito y no podía ver a Jesús. Él vio que Jesús iba en rumbo por cierta dirección y él dijo, vaya, pues él corrió adelante, se subió en un árbol para poder ver a Jesús. Jesús viene, camina por ese lugar y se detiene en el árbol. Mira hacia arriba, mira los ojos de Zaqueos, es el nombre del judío, mira y le dice, Zaqueo, date prisa, baja de ahí, tengo que quedarme en tu casa esta noche. Entonces, Zaqueo no lo puede creer en realidad. Él viene, se baja, se apresura, se baja del árbol y va y se lleva a Jesús a su casa.
Y en eso toda la gente empezó a murmurar. Y decían, oye, no puedo creer que Jesús se está quedando en la casa de un pecador. No lo puedo creer. Ese contacto con Jesús impactó tanto a Zaqueos que Zaqueos viene y le dice a Jesús, oye Jesús, voy a devolver, voy a dar la mitad de mi dinero a la gente pobre. Y después dice, y si a alguien he defraudado, le voy a devolver hasta 4 veces la cantidad. Y yo sé lo que tú estás pensando. Tú estás loco. Eso es lo que pensamos nosotros. Pero te digo la verdad que cuando Jesús viene verdaderamente a la vida de una persona, la transforma verdaderamente. Aquel que verdaderamente quiere conocer a Jesús es verdaderamente transformado de corazón. Totalmente, totalmente. De una manera maravillosa y poderosa. Mira lo que le responde Jesús a Zaqueos. Le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, ese es Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, estamos hablando de una persona que estaba lejos de Dios. O sea, en nuestro concepto de lo que es estar lejos de Dios. Ahora, quiero hacer unas observaciones y después seguir a la siguiente historia. Zaqueo verdaderamente perdió su camino y verdaderamente estaba lejos de Dios. Ahora, era judío, eso lo sabemos. Era un judío rico, Jesús lo reconoce como hijo de Abraham, es decir, tenía la descendencia, venía de la descendencia de Abraham. O sea, tenía el conocimiento de qué significa ser obediente a Dios y vivir para Dios y vivir delante de Dios de una manera que agrada a Dios. Él sabía todo eso. Pero Zaqueo era un judío rico que llegó a obtener su fortuna cobrando impuestos. Era el jefe de los recaudadores de impuestos y como tal, él ponía la tarifa y cobraba la tarifa que él ponía. Y todos los que él estaba a cargo hacían lo que él mandaba. Ahora, cuando él cobraba la tarifa de los impuestos, no era para el beneficio de su propio pueblo judío, no, era para el beneficio de él y para el beneficio del gobierno romano. Entonces, la gente no se llevaba bien con él, porque prácticamente los estaba traicionando y se estaba aprovechando de ellos y le estaba cobrando más de lo que debía de cobrarle. En el proceso de obtener éxito, en el proceso de desarrollar su carrera y su portfolio económico, lo que ocurrió fue que Zaqueos perdió su camino totalmente. No solo ignoraba el camino de Dios, pero él decidió vivir fuera de los mandatos de Dios y de la enseñanza de Dios. Fue decisión propia. Zaqueo midió el valor de su vida basado en el dinero que tenía, las posesiones que obtenía, en la autoridad que tenía, en el estatus social que tenía y en la popularidad que disfrutaba.
pero estaba lejos de Dios. Él había perdido su camino. Hasta que Jesús fue donde él y marcó su vida para siempre. La cambió totalmente. La segunda observación es esta. Zaqueo tenía fama de pecador. ¿Sí? ¿Tú sabes que el nombre Zaqueo, lo que significa ese nombre? Significa el justo. Pero Zaqueo no estaba viviendo al significado de su nombre, a la altura de su nombre, lo contrario. Él buscó significado y propósito en su oficio y en su trabajo, de tal manera que perdió vista de Dios. Perdió vista total de Dios. Su oficio y las riquezas los consumió de tal manera que su vida se desenvolvió en pecado. Empezó a engañar a la gente, a cobrarle más de lo debido. Su ambición lo llevó a perder vista de Dios. Tremendo. Tú sabes que a pesar de tener fama de pecador, Jesús sabía esto. Jesús sabía que él era pecador. Jesús sabía que no era un hombre justo. Incluso toda la ciudad está murmurando: no puedo creer que Jesús, no puedo creer que Jesús se está quedando con Zaqueo. ¿Sí? ¿Te recuerdas? El mes pasado que te cobró el doble y te la hizo difícil, que no pudiste hacer las compras y cumplir con tus deberes. Te quitó todo aquel dinero, el dinero que tú, o sea, ese pillo. Jesús sabía esto. Eso no le sorprendió a él. Él tenía fama de pecador. Pero mira lo que dice las Escrituras en Juan 3:17. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús no lo condenó. Jesús le extendió su gracia, le extendió su misericordia, le extendió su favor. Eso fue lo que Jesús hizo. Se extendió hacia él. Ahí está Zaqueo. La tercera observación que podemos hacer de Zaqueo es esta. Jesús buscó a Zaqueo. Sí, Zaqueo hizo algunas cosas para poder ver a Jesús. Él hizo algunas cosas para poder verlo. ¿Y quién es? ¿Verdad? ¿Y quién es? Pero Jesús fue a donde Zaqueo. Jesús fue quien se dirigió, caminó y buscó a Zaqueo, se detuvo a su lado, lo miró en sus ojos y le dijo: Zaqueo, baja de ahí. Tengo que quedarme en tu casa esta noche. ¿Sabes lo que le está diciendo? Zaqueo, quiero ser parte de tu vida. Quiero transformar tu vida. Zaqueo, hay algo mucho mejor de lo que tú tienes. Hay algo mucho mejor de lo que tú estás experimentando y viviendo. Tu vida está vacía. Sí, tú pareces que por fuera tienes éxito, tienes autoridad, tienes poder,
pareciera que tienes popularidad y la gente, te da palmada, pero ¿has escuchado las murmuraciones de la gente? ¿Has escuchado lo que la gente está diciendo de ti? Me estoy quedando con un pecador. Zaqueo, tú tienes fama de pecador. Todos en la ciudad conocen que tú tienes fama de pecador. Y él le dice, tengo que quedarme contigo. Si tienes duda, ¿cómo es que Dios le responde a la persona que peca, a la persona que anda lejos de Él, a la persona que ha dañado su vida con no sé con qué? Así es que Dios te responde. Dios dice, oye, tengo que quedarme en tu casa. Pero ¿qué quizás si lo volteamos de esta manera? Porque en realidad lo que yo escucho Dios, Jesús diciéndole a Zaqueo es esto. Zaqueo, tengo que ser parte de tu vida. Tengo que quedarme en tu vida. Tengo que hospedarme en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Y no solo hoy, pero mañana y el día siguiente, el resto de tu vida. Me tengo que hospedar contigo para que tu vida cambie y tu vida se realce y sea mucho, mucho mejor de lo que estás experimentando ahora. Eso es lo que le está diciendo prácticamente. Zaqueo tenía fama de pecador. ¿Y tú sabes qué? Es probable que tú te identifiques con Zaqueo. Es probable que tú has empezado tu vida y quizás desde joven tú te has esforzado para tener éxito, para desarrollar una carrera, para que te vaya bien, para tener una buena familia y un hogar estable y preparándote para el futuro. Pero ¿qué pasó en el transcurso del camino? Te desenfocaste y perdiste vista de Dios. Y ahora te encuentras lejos de Dios. Y si dirías la verdad, diría, oye, yo no siento la bendición de Dios. Mi vida es un caos. Es probable, tú estás aquí esta mañana, es probable que tú eres conocido, tú tienes fama, es probable, no sé, no estoy acusando a nadie, pero es probable que tú tengas fama eres conocido como un mentiroso. Y todos alrededor saben que tú nunca cumples con tu palabra, eres un mentiroso. Es probable que tú tengas fama y tú llenas el blanco. Es probable que tengas fama de mujeriego. Si eres dama, es probable que tienes fama de estar con este hombre y con aquel hombre y con aquel hombre y con aquel hombre y con aquel hombre. Y Jesús viene, se detiene a tu lado, te mira en los ojos, te llama por nombre y te dice José, te dice Ana, te dice María, te dice Leonel, te llama por nombre, te mira en los ojos, te llama y dice, oye, tengo que quedarme. No está diciendo, oye, me gustaría, oye, me permites. No, él dice, en realidad tengo que quedarme en tu casa. Necesitas salvación. Necesitas una verdadera bendición, una verdadera transformación. ¿Sabe lo que ocurre cuando tú y yo decimos, seguro que tienes que quedarte en mí? Es más, te invito con alegría, ven y entra. Y tú vas a escuchar, la salvación de Dios ha llegado a tu casa. Eso es lo que tiene que ocurrir. Bueno, hay otra historia aquí también. Esta historia la encontramos en Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 al 42, prácticamente el capítulo entero. Esta historia se desarrolla alrededor de un pozo. Jesús está
en Judea, que está al sur, y él necesita ir a Galilea, que está al norte. Y hay dos formas de ir a Galilea. Uno puede ir por el este y darle la vuelta al otro lado del Jordán y voltear así, o simplemente seguir directamente. La mayoría de los judíos toman esa ruta, van alrededor para llegar a Galilea. Pero Jesús tiene que ir a Galilea, pero para ir a Galilea o toma esa ruta o tiene que caminar directamente el camino más corto y pasar por una región que se llama Samaria. Y la mayoría de los judíos no comparten con los samaritanos, por eso toman la ruta más larga. Pues Jesús decide con sus discípulos ir por la región de Samaria para llegar a Galilea. Entonces, él se detiene en una ciudad que se llama Sicar, y allí hay un pozo, el pozo de Jacob, y él se sienta allí alrededor del mediodía, se sienta, está fatigado, está cansado, y mientras los discípulos van a buscar algo de comer en el pueblo, viene una mujer hacia el pozo a recoger agua. Jesús está sentado allí y viene y mira a la mujer y le dice, oye, dame un poco de agua. Y ella lo mira y se sorprende y le dice, ¿cómo se te ocurre hablarme? ¿Cómo se te ocurre dirigirme la palabra cuando tú bien sabes que los judíos y los samaritanos no tienen nada en común y no usan nada en común? ¿Cómo se te ocurre hablarme? Me ocurrió algo así cuando yo estuve en el Medio Oriente hace unos años atrás. Estuve en una tienda y allí había una mujer y estaba vestida con su velo y todo eso. Y yo le dirigí la palabra y ella se alarmó y me puso el alto. Y yo dije, perdóneme. Mira, yo dije, wow, me van a meter preso ahora a mí. Me asusté. Yo, tranquila, no hay problema. Y salí de allí a las carreras. Pero fíjense, eso es lo que está pasando aquí. Él está teniendo este intercambio y ella dice, oye, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí agua cuando no tenemos nada en común? Y Jesús viene y le dice, si tú supieras lo que Dios puede dar, tú me preguntarías a mí que te diera agua y la agua que yo te daría sería como un manantial brotando en ti vida eterna. Y viene ella y le reclama, él le dice, ¿qué? Si tú no tienes ni con qué sacar. ¿Y de dónde tú vas a sacar agua? Tú no tienes nada con qué sacar agua. Y después viene y le dice, ¿acaso tú eres más grande que nuestro antepasado Jacob, que cavó el pozo? Él bebió del pozo, sus hijos bebieron del pozo, su ganado bebieron del pozo. Y nosotros hoy en día estamos bebiendo del pozo. En otras palabras, tú eres más grande que Jacob y la fuente que nos da sostén, nos da agua, nos da vida. Tú eres más grande que él. Y es que Jesús viene y le dice lo que acabo de decir. Hey, la agua que te voy a dar es agua de vida. Y si tú bebes de esa agua, nunca jamás vas a tener sed. Entonces ella viene y dice, pues oye, dame de esa agua. Y él viene y le dice, ve busca a tu esposo y tráelo. Y ella viene y le dice, no tengo esposo. Jesús le responde, o sea, me has hablado la verdad, no tienes esposo. Y dice, incluso has tenido 5 esposos. Y el que está contigo ahora no es tu esposo. Su vida fue tan impactada
que ella corrió, le dijo a toda la ciudad respecto a Jesús. Y la gente en la ciudad vino y salió para ver a Jesús y ellos todos creyeron en Él. Ahora, hay algunas observaciones que quiero hacer aquí. La primera es esta. Dios acepta a todos y a cualquiera. A todos y a cualquiera. Aunque tú y yo no lo queramos aceptar, Dios acepta a todo y a cualquiera. Es decir, que no hay ninguna barrera que impida que una persona venga a Dios y no hay ninguna barrera que impida que Dios llegue a las personas, que Dios vaya detrás de las personas. Esta mujer era samaritana y en tiempos de antaño, alrededor del año 677 antes de Cristo, el rey de Asiria trasladó a la gente de Babilonia a la región de Samaria. Entonces, los que vinieron de Babilonia se mezclaron con los judíos que quedaban después de la deportación ahí en Samaria, y ellos se mezclaron, se casaron, tuvieron hijos, y ahí se desarrolla esta raza mixta. Y ellos no fueron aceptados por los judíos de pura cepa. Pero Jesús la acepta a ella. La mujer no solo era samaritana, pero también estaba viviendo una doble vida. Estaba dando el entender que las cosas estaban bien con ella. Cuando ella entabló una conversación con Jesús y Jesús le estuvo hablando a ella y le dijo, oye, trae a tu marido. Ella viene y le responde a él y le dice, ustedes los judíos, como que ella estaba evitando el tema. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en tal lugar y que si esto, que si lo otro. Y Jesús le dice, mira mujer, en realidad lo que Dios busca es personas que lo busquen a Él y lo adoren a Él de corazón y en un espíritu sincero. Eso es lo que Él le dice. Eso es lo que Dios requiere del que lo busca. Que lo busque de todo corazón y de un espíritu sincero. Jesús sabe todo esto. No solo era samaritana, no solo estaba evitando el asunto, pero su vida estaba en desorden. 5 maridos y el que tenía no era su marido. Estaba sumida, podemos decir, en pecado como Zaqueos, de una forma diferente. Jesús le muestra interés. Jesús entabla conversación. Mira lo que dice Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Sabe? Dios está más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Está más interesado en tu futuro, no en tu pasado. Probable tú te puedas identificar con la mujer samaritana en el pozo. Y es probable que tú pongas algunas objeciones, no, yo no voy a la iglesia porque si esto, no, porque si. No se trata de ir a la iglesia, se trata de que tú debes de tener una verdadera relación con Dios. Con Dios. Y deja de poner excusas. Tu vida en desorden
y Dios lo que quiere es traer orden a tu vida. Quiere enderezar las cosas. Ujú. Dios acepta a todos y a cualquiera. En otras palabras, no importa tu raza, tu estatus económico, social, eso no le importa a Dios. Y tampoco le importa lo que tú has hecho en el pasado. Es decir, eso no detiene a Dios de traer transformación y bendición a tu vida y realzar tu vida para que tu final, es decir, tú empezaste aquí y probable en el camino te perdiste, estás mal y estás parado mal. Y Dios viene y te dice, pero tu final puede ser 10 veces mejor. Dios acepta a todos y a cualquiera. La segunda observación que les puedo dar del pozo, de esta experiencia del pozo, ah, Jesús no es alguien común y corriente. Jesús no es alguien común y corriente. Es probable que la mujer en su orgullo o en su coraje o quizás en su dolor le pregunta o le reclama prácticamente a Jesús y le dice, ¿acaso tú eres más grande que Jacob, que construyó el pozo, él y sus hijos y su ganado y todas estas generaciones han tomado de este gran pozo, de esta gran fuente? ¿Acaso tú eres más grande que él? Es como que si lo está comparando. Uh-huh. Ella ni se daba cuenta quién era Jesús. Ni se daba cuenta quién era Jesús. Yo pienso que nosotros a menudo hacemos lo mismo con Jesús. Lo comparamos con otros personajes religiosos alrededor del mundo. Y hasta los rebajamos. Y cuando hacemos eso es como que estamos haciendo la declaración, ¿acaso tú eres más grande? ¿Acaso tú eres más grande que mi necesidad? ¿Acaso tú eres más grande que mi problema? ¿Acaso tú eres más grande que mi situación? ¿Acaso tú eres más grande de la fuente que me suple, más grande que mi ingreso? ¿Acaso tú eres más grande? O sea, rebajamos y reducimos a Jesús. No sabía lo que tenía al frente. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice aquí la palabra. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Él es, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Mira lo que dice Juan 14:9, dice, el que me ha visto, Jesús hablando, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y mira lo que dice Hebreo capítulo 1, versículo 13, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Cuál es el punto, Samuel? El punto es este. Mira, Jesús no es cualquier persona. Jesús no es alguien común y corriente. Jesús es Dios que se encarna, se viste de piel humana, se presenta en la historia de la humanidad para transformar el destino
de todos nosotros que hemos estado lejos y perdidos. No lo debemos de reducir a una persona común y corriente. Y aquí la mujer samaritana, eso es prácticamente lo que estaba haciendo, reduciendo. Hay otra observación que quiero hacer al respecto de este pozo. Jesús es la fuente de vida. Agua significa vida. Y el pozo es la fuente. Y la mujer le pregunta, oye, ¿acaso tú eres más grande que Jacob, que nos dio el pozo? Jesús le dice a ella, ¿sabes qué? Si tú supieras lo que Dios puede dar, tú le pedirías y Él te daría agua como manantial de vida eterna. Él es la fuente. Él es la fuente. Entonces ella dice, tú eres más grande que la fuente, tú eres más grande. Jesús es la fuente de vida. Y el pozo significa la fuente. El agua es lo que da vida. Y Jesús le dice, yo te daré vida. Yo te daré agua que brotará en ti como un manantial de vida eterna. Y lo que Jesús le está diciendo a esta mujer es esto. Mira, yo soy la fuente que da vida. Yo soy la fuente que te va a suplir tus necesidades. Yo soy la fuente que te suple la paz que tú necesitas. Yo soy la fuente de vida. Yo soy la fuente de bendición. Yo soy la fuente de tu cuidado. Yo soy la fuente de tu dirección. ¿Me explico? Soy la fuente. Y tú sabes que Jesús nos está diciendo lo mismo a nosotros. Óyeme, soy tu fuente. Soy tu fuente. No soy simplemente una persona común y corriente. Hay una historia más. Y esa es la historia de la barca. Y esta historia se encuentra en Mateo capítulo 14. La historia de Pedro. Jesús, bueno, la barca de ellos era diferente a esta, ¿verdad? Pero Jesús acaba de alimentar, lo que dice la Biblia, a los 5,000 personas. Jesús le da su alimentación de 5 panes y 2 pescaditos. Él toma esos dos artículos y los eleva y los bendice y le da gracias a Dios y empieza a repartirlos y de esos panecitos y esos 2 pescaditos Jesús le da a comer a una gran multitud. Las Escrituras dicen que le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar a los niños y a las mujeres. Y tú te imaginas el promedio de una familia, 4 niños más la mamá, son 5 personas más. Si tú multiplicas eso por 5,000, entonces te das cuenta probable la cantidad, la multitud de personas que Jesús alimentó ese día. Después de alimentarlos, Jesús viene y le dice a los discípulos, oye, móntense en la barca y vayan al otro lado del lago y yo los encontraré allá. Mientras yo despido a la multitud. Entonces, ellos se montaron en la barca y se fueron, ya era tarde, y pasaron por allá. Jesús, después de despedirse de toda la gente, subió a la montaña y empezó a orar toda la noche. Y en las oscuras, tempranas horas de la madrugada, Jesús viene caminando por el agua
y los discípulos están en la barca y ellos están en la barca y resulta que el viento está zarandeando y golpeando la barca, que ellos no tienen ningún control de la dirección que va a esa barca. Y el viento está soplando y soplando y soplando y las olas están ahí, ya tú sabes. Jesús está caminando sobre el agua. Y ellos lo ven a la distancia y ellos dicen, uy, se aterraron, que pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús viene y le dice, oigan, no tengan miedo, soy yo, Jesús. Pedro. ¿Recuerdan? Pedro no está de pie. Todos están ahí y la barca está zarandeada. Ellos no tienen ningún control de este bote. Ningún control. Y ven, se llenan de terror. Jesús les dice, soy yo. Me imagino que Pedro se levantó. Es lo que me imagino yo. Pues viene y le dice, oye Jesús, si eres tú, mándame a venir a ti. Y Jesús viene y le dice, ven. Pedro se levanta, empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús y empieza a sentir el viento. Y está en medio de las olas, te puedes imaginar las olas ya a su vista y el viento soplando y el sonido del viento soplando. Y me imagino, las escrituras dicen que se llenó de miedo y empezó a dudar y empezó a hundirse. Y cuando se estaba hundiendo, grita, ¡sálvame! Y la mano de Jesús lo saca del agua. Y ellos regresan a la barca. ¿Por qué dudaste? Le dijo Jesús. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Cuando entraron aquí, todo se calmó. En otro pasaje, las escrituras dicen que él le dice al viento, silencio, y todo se calmó. Y todos en la barca lo adoraron. Mira lo que dice las escrituras. Mira lo que dice ahí, cuando todos lo adoraron. Dice, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora, quiero hacer unas observaciones. Ya terminamos, ya mismo. La primera observación es esta. Estamos mejor con Jesús que sin Jesús. Aquí están en la barca y el viento está zarandeando la barca. La está abatiendo. Eso significa zarandear, es que esto está fuera de mi control. Yo no estoy controlando la dirección de este bote. No tengo el control. Está siendo zarandeada, está siendo llevada. No hay ningún control de mí. Entonces lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que es mejor estar con Jesús que sin Jesús en cualquier situación. Porque te digo la verdad, si ese bote se hunde sin Jesús. Se hunde sin Jesús. Y Pedro supo esto. Pedro les si eres tú, mándame a ir. Dicen, ven. Pedro se para, yo me imagino, Pedro se para y los demás lo están jalando. Siéntate, Pedro, que vas a voltear el bote. Siéntate, muchacho, que nos vamos a perder todos nosotros. Y Pedro dice, no, quédate quieto. Y después me aseguro que lo están jalando. No salga, tú no puedes caminar sobre el agua. ¿Qué se te ocurre? Tú estás loco, Pedro. Tú no puedes caminar sobre el agua. Y si no es Jesús,
Pedro, ¿y si no es Jesús? ¿Qué tú estás haciendo? Si no es Jesús, ¿qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Te digo la verdad, es mejor estar con Jesús que sin Jesús en cualquier situación. Sí, porque yo puedo estar fuera del agua, estar fuera del bote, el bote se siente seguro. Aquí quizás tengo mejor chance. Aquí quizás tenga mejor chance, aquí puedo estar seguro. Bueno, aquí el porcentaje probable está más alto que me vaya a salvar la vida, ¿verdad? Porque estoy en el bote. Pero en realidad el bote está fuera de mi control. Está siendo zarandeado, no estoy en control del bote, incluso no estoy en control de mi vida, no estoy en control de nada, porque todo está siendo zarandeado conmigo adentro. Y estos muchachos creen que están seguros. Mejor yo me voy con Jesús, mejor yo salgo y estoy más seguro con Él, aun si me hundo. Mejor es estar con Jesús que sin Jesús. Esa es la primera observación. Oh, qué cosa, ¿verdad? En cualquier situación, mejor estoy con Jesús que sin Jesús. La segunda observación es esta. Aun cuando dudas, aun cuando dudas, Jesús está presente para ayudar. Sí, Pedro salió, déjame decirte, hizo algo que nadie ha podido hacer, ¿verdad? Caminar sobre las aguas. Y él llega y empieza a dudar. La realidad y el peso de la situación, de la circunstancia, se apoderó de él. Tuvo miedo, tuvo temor y empezó a hundirse. Y en medio de su gran problema, él dijo, salva. Y la mano de Dios lo agarró. Y le dijo, oye, ¿por qué dudaste? Yo estoy aquí. ¿Por qué dudaste? Yo estoy aquí. Se puso difícil. Yo sé. Yo estoy aquí. Y así es con nosotros. Es probable, probable, que algunos de nosotros creemos sí, yo creo en Dios, creo en Jesús. Pero tenemos miedo a tomar ese paso. Porque nos sentimos más seguros en la barca. Sin darnos cuenta que nuestra vida está siendo zarandeada, que nuestra vida verdaderamente no está en nuestro control. Y nosotros pensamos que sí, que está en nuestro control porque estoy más seguro. Yo puedo controlar mi seguridad. Tú no estás controlando nada. Es mejor estar con Jesús que sin Jesús en cualquier situación. Y hasta me atrevo a decir esto, y vas a caminar sobre aguas. Quizás no literalmente, pero tu vida va a llevar un rumbo y vas a realizar cosas que tú dices, nunca me lo imaginaba, nunca me lo imaginaba, nunca me lo imaginaba. Simplemente por decirle a Jesús,
Es mejor estar con Jesús que sin Jesús. En cualquier momento, en cualquier momento. Gloria a su nombre. Y cuando tienes dudas, en medio de esa duda, Él va a estar allí presente. Va a estar allí presente. Ahora, vamos a cerrar esta mañana 3 historias. La de Zaqueo, el árbol, la del pozo y la mujer samaritana, la del barco, Pedro. 3 historias. Y en estas 3 historias nosotros podemos ver, podemos escuchar cómo es que Dios le responde a gente que anda lejos de Él. Podemos ver cómo Dios le responde a gente que quizás está cargada y sumida con pecado, a gente que tiene mala fama. Podemos ver cómo Dios le responde. Su propósito de venir a salvar, buscar lo que se ha perdido y de salvar. Y aquí en el bote podemos ver aún aquellos que sumamente tienen un conocimiento de Él y creen en Él, como Él les responde cuando están faltos de fe y dudan. En ningún lugar ahí se ve condenación, en ningún lugar. Y son 3 historias, pero hay muchas historias más que relatan lo mismo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Mira lo que dice las Escrituras en Juan 3, 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por esta razón, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Quizás te identifiques con Zaqueo. ¿Has perdido tu camino? ¿Has perdido tu camino? Quizás has tenido éxito en tu carrera, pero tu vida está vacía y tienes fama de pecador. O quizás te identifiques con la mujer samaritana. Tu vida es un desorden y tienes múltiples excusas y evades el tema de Dios, cuando Dios lo que te pide es que lo adores y lo busques de verdadero corazón, con un espíritu sincero y genuino. O quizás te encuentras como Pedro. Mejor me quedo en el bote. En el bote estoy seguro. Cuando Él te dice, ven, ven, ven. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a concluir? Esta tarde tenemos la oportunidad de responderle, de responderle a Jesús, de responderle a Dios. Jesús nos hace la pregunta aquí. ¿Tengo que quedarme en tu casa? Es la misma pregunta que nos hace Jesús. Quiero quedarme en tu vida. Quiero quedarme en tu casa. Quiero traer salvación a tu casa. Para ti y para tu casa entera. Quiero traer salvación. Quiero traer salvación. En un minuto vamos a cantar. Y no les voy a pedir que vengan adelante, nada de eso.
Pero sí te voy a pedir esto. ¿Cómo le respondes a Jesús? ¿Le vas a responder? ¿Vas a abrir tu corazón? ¿Le vas a decir, sí, Señor, yo quiero que tú entres en mi casa, la casa de mi corazón, la casa de mi vida? Entra, marca la diferencia, transforma mi vida, marca la diferencia. Él te hace la pregunta. Tengo que quedarme en tu casa. Tengo que quedarme en tu casa. ¿Y cómo respondes? Espero que respondas invitándolo, diciéndole, sí, sí, Señor, entra, ven a mi casa. Marca la diferencia, marca la diferencia. Quiero orar y quiero que ores conmigo. Si tú le estás diciendo a Dios, si yo quiero que tú marques la diferencia, yo quiero que tú vengas a mi casa, la casa de mi corazón, la casa de mi vida, aquí adentro. Cambia mi vida, transforma mi vida. Pues ora conmigo. Óralo de corazón sincero. Lo que le está diciendo Dios, Jesús a la mujer. No hay excusas en esto. Esto es entre tú y yo, de corazón sincero, de espíritu sincero, de verdad, sin pretensión, sin máscara, sin ninguna otra cosa. Es un corazón totalmente abierto que dice, sí, Señor, esto es lo que soy. Mi vida está desordenada. Tú me conoces. Tú sabes quién soy. ¿Para qué te voy a mentir, Dios? ¿Para qué voy a evitar el asunto contigo? Este es mi problema. Esta es mi situación. Mira dónde estoy. Pero quiero que entres en mi casa. ¿Qué tal si oramos? Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor y Dios, sé que tú me llamas por nombre. Me estás mirando en los ojos y me estás diciendo, tengo que quedarme en tu casa. Y yo te respondo, sí, Señor, entra en tu casa. Marca la diferencia. Transforma mi vida. Encamíname en el futuro que tienes para mí. Perdóname, Señor, por mis pecados y lléname de tu presencia y ayúdame a responderte a ti siempre en obediencia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si oraste conmigo, en el espaldar de tu silla hay una tarjeta. Creo que hay una tarjeta. Entonces, me gustaría que pusieras ahí tu nombre, un teléfono o un correo electrónico. Y en la parte de atrás pon, acepté a Jesucristo. Acepté a Jesucristo. Entonces, en el pasillo, si llevas esa tarjeta, te van a dar un regalo, te van a dar una Biblia con otras cositas más adentro, una bolsa como estas que están aquí. Aquí también hay algunas. Pero si quieres, si oraste hoy y quieres una Biblia y quieres lo que está allá adentro, y no hay una tarjeta en el espaldar de tu silla, pues ahí adentro de estos paquetes también creo que hay una tarjeta, la puedes llenar y recibir. La verdad que queremos
Yo personalmente y nuestra iglesia, los pastores de nuestra iglesia, verdaderamente queremos ver la bendición de Dios sobre tu vida. O sea, hay algunos de nosotros aquí que, mira, hemos vivido la vida. Hemos estado allá en el mundo perdido haciendo lo nuestro. ¿Cómo te ha ido? De cárcel en cárcel, de programa en programa, de problema en problema. No me vayas a decir que eso es buena vida. Tu vida es un desorden. Tú lo sabes y la gente que te ama más lo saben también. Y mueven montañas para ayudarte, pero tú no sabes recibir la ayuda. Tú sabes lo que hace Dios. Dios va a lavar ese corazón tuyo. Va a lavar esa mente tuya si tú lo dejas. Y si tú le dices a Él, escucho tu voz, sé que tienes que entrar en mi casa. Ven y entra. Ven y marca la diferencia. Y Él lo hará. Él lo hará. Yo soy uno de esas personas. Aquí hay otras de esas personas. Y aquí en las sillas hay varias personas que han estado en ese mismo lugar. Que Dios ha bajado su mano y lo ha subido y lo ha transformado. Dios puede hacerlo por ti. Él quiere venir a tu casa. Él quiere traer bendición. Él quiere traer salvación. Dios es bueno. Dios no te condena. Quiere bendecir. Amén. Por siempre. Te revelaste a mí con tu melodía. Me rodeas con tu canción. Canción de libertad sobre todo mal. Temores ya no hay. Cantamos juntos. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Aún antes de nacer, tu mano me apartó. Tu amor